Capítulo 5. El propósito y la tierra dibujada. Y fue en el día del primer verdor, cuando la primavera llegó con su aliento tibio y claro, que los campos que circundaban la vieja escuela del pueblo se cubrieron de anémonas, ciclámenes y lirios salvajes, florecillas humildes de pétalos como copas temblorosas que brotaban entre los olivos y las piedras calizas. Pero no solo las flores brotaron, también los niños, con sus risas dispersas como enjambres de abejas, comenzaron a llenar los patios, las aulas, los rincones aún dormidos del saber. Aquel día, la madre de Giorgio lo llevó por primera vez a la escuela. Ya era la edad en que debía aprender, dijeron los adultos, aunque sus pasos eran cortos y sus pies, arrastrados, rehusaban el umbral. Refunfuñó como todo niño que prefiere la tierra al pupitre, el juego al dictado, pero entró, acaso porque vio que otros como él estaban allí, sentados ya, resignados en pequeños bancos de madera. Dentro del aula, el silencio era tan denso como la cal del muro. Solo se oía el trazo del gis en el pizarrón. Los niños dibujaban figuras, círculos, triángulos, cuadrados, líneas rectas que se prolongaban sin desvío. Copiaban lo que el maestro señalaba, sin preguntar, sin dudar. Era una repetición exacta, casi protocolaria, casi muda. Fue en ese instante que Elio llegó al pueblo, como si la primavera también lo hubiese germinado. Sus sandalias polvorientas crujieron sobre las piedras del camino, y al ver aquella escena desde la ventana abierta del aula, murmuró para sí, con la voz de los que despiertan en medio del sueño. Dogmatización en la iglesia, dogmatización en la escuela, dogmatización en el gobierno, así se mutila la curiosidad, balbuceaba, con el ceño fruncido como quien mastica una espina. Pero de algo ha de servir que pongan las bases. Después, será el espíritu rebelde, con la inteligencia y la razón, el que les hará despertar de ese estado onírico. Una mujer que vendía higos secos bajo la sombra del olmo lo oyó, y se rió entre dientes, mientras murmuraba. ¿Y este quién se cree? ¿Otro Sócrates, pero sin toga y sin juicio? Los demás lo miraban con sorna. Algunos lo tomaban por loco, otros por poeta extraviado. Pero Elio no respondió. Caminó hasta la plazuela polvorienta, donde el viento levantaba remolinos de polvo y pétalos. Allí, tomó su cayado, se agachó y comenzó a trazar en la tierra, un gran círculo, dentro del cual dibujó un cuadrado, y dentro del cuadrado, un triángulo, con una figura humana. Mientras lo hacía, susurraba como quien reza. Aquí comienza todo. En las formas simples se esconde el orden. Y en el orden, la llave para desordenarlo todo. Algunos niños que salían al recreo se le acercaron en silencio, curiosos. Elian, entre ellos. Uno preguntó, ¿eso es magia? Elio sonrió, sin dejar de dibujar. No, pequeño. Es memoria del origen, y también es futuro. Se sentó a un lado y comenzó su locución. 1. En la cumbre del sendero del conocimiento, el alma se revela como depositaria de lo divino, incorruptible, viva más allá de la muerte, y capaz de renacer incluso desde la ceniza. Cuando el ser humano descubre su verdadera misión en la existencia, comprende que trascender no es un privilegio místico, sino una consecuencia natural del autoconocimiento y la coherencia interior. En esta visión, todo lo que no ayuda a cumplir ese propósito es dejado atrás como lastre innecesario. Una espada invisible atraviesa el tiempo y juzga cada vida, no por su fe declarada, sino por la justicia practicada, no por sus credos, sino por su defensa activa de la dignidad humana. Los verdaderos justos no serán recordados por su poder, sino por su compasión, no por haber dominado, sino por haber levantado la voz cuando otros callaban. Porque en ese acto de valentía y verdad se honra al Creador mismo, y se reafirma nuestra filiación con lo eterno. 2. El peregrino que contempla esta escena sagrada, descubre que la creación no es un acto del pasado, sino el continuo estado natural del universo. La muerte es solo el umbral por donde regresa la vida, y toda destrucción es, en su esencia más profunda, germen de renovación. Pero no todo lo que lo rodea es luz, los traidores se alzan como guardianes sombríos del templo, enemigos permanentes de la verdad, la virtud y la inmortalidad, y su castigo, como lo decía Dante, será quedar congelados en cositus, inertes, no pudiendo pasar más adelante. Solo quien reconoce estas fuerzas antagónicas en su interior puede aspirar a transitar el equilibrio que da sentido a la existencia. 3. El número y la forma no son invenciones del hombre, sino lenguajes secretos del espíritu, reflejos de un orden más alto que gobierna tanto la naturaleza como la conciencia. En lo profundo de la noche interior, estrellas invisibles alumbran el firmamento del alma, guiándola cuando todo parece oscuro.
Al principio fue una, luego 4, después 16, y así, multiplicándose en silencio, llegaron a ser 64 las que hoy alcanzamos a contar. Cada una encierra una chispa de verdad, una puerta al conocimiento de lo que somos. Son emanaciones de lo múltiple nacido de lo simple, recordatorios de que incluso en la oscuridad más cerrada, el alma puede reconocer su rumbo. Nada es casual, cada número, cada forma, es un signo de la armonía que enlaza lo visible con lo invisible, la tierra con el cielo, el hombre con su origen eterno. 4. Así se debe formar la humanidad, no por título ni por pompa, sino por una educación persistente, física y moral, que transforma el cuerpo en herramienta y la inteligencia en santuario. En este viaje, la apatía y la costumbre son enemigos más sutiles que el error mismo, pues mantienen al alma dormida, impiden el despertar que solo el trabajo interior permite. La libertad no se mendiga, se conquista. Y en esa lucha, la herencia no es promesa futura, sino patrimonio presente. 5. Mientras las religiones prometen la inmortalidad como premio tras la muerte, la sabiduría verdadera la afirma desde el nacimiento, no como don gratuito, sino como potencial latente. No para que el hombre se resigne a la servidumbre, sino para que reconozca que es dueño de sí mismo, reflejo viviente de la inteligencia suprema. Porque si es capaz de crear ciencias, arte y orden, es porque en su mente arde una chispa del fuego divino. 6. Así se comprende la apoteosis, no como mitología vacía, sino como la elevación del ser humano que, por el pensamiento, se aproxima a su propia divinidad. Como Moisés transfigurado, como el héroe que trasciende el tiempo, la muerte para algunos es el fin, pero para otros es el inicio de otra transformación. Esta visión no pertenece a una doctrina, sino a un despertar interior. El círculo y su cuadratura se vuelven símbolos del todo y del yo. El primero, imagen del universo. El segundo, reflejo del cuerpo humano que lo contiene y lo reproduce en su interior. Quien conoce ambos, conoce la naturaleza y se conoce a sí mismo. 7. Porque solo aquel que ve en el círculo la perfección sin principio ni fin, y en el cuadrado la solidez de los elementos, puede comprender que todo está unido, que el cosmos habita en nosotros y nosotros en él. Ese conocimiento no es vanidad, sino humildad luminosa. Ser perfecto no es ser acabado, sino ser consciente del infinito que nos atraviesa. 8. Y así, tras cada golpe dado con intención, se abre la verdadera enseñanza, aquella que no impone dogmas, sino que revela que todos somos libres, iguales, herederos de la tierra y del cielo. Porque la inteligencia humana no es otra cosa que un rayo emanado del ser infinito, y en ese reconocimiento, se halla el principio y el fin de toda verdadera sabiduría. 9. De entre los niños que se habían acercado a Helio, uno se mantenía unos pasos detrás. Era Elián, el mismo que días antes había alzado la voz en medio del juicio. Ahora escuchaba con la misma prudencia de entonces, atento a cada palabra, sin querer romper la elocución sagrada del viajero. Los ojos de Elián se agrandaban como si bebieran de aquel gesto simple de trazar formas en la tierra. En su interior, algo vibraba. Aún sin comprender del todo, comprendía más que muchos. Sentía. No pasó mucho antes de que los maestros salieran presurosos a buscar a los niños. El recreo debía concluir, y la instrucción debía continuar. Uno de ellos gritó con voz áspera: «¡A las aulas! El deber os llama». Los niños comenzaron a dispersarse, unos con la cabeza baja, otros riendo, sin entender lo que se acababan de perder. Pero justo en ese momento, antes de que lo arrastraran de nuevo al salón, Elián alzó la voz por encima del viento. Entonces, Helio, ¿qué somos? ¿Qué es el hombre? Helio detuvo su paso. Giró apenas, como quien no mira con los ojos, sino con la espalda. Guardó silencio unos instantes, el tiempo justo para que el mundo se hiciera pregunta. Y entonces, sin dramatismo, respondió con voz suave pero firme. Somos voluntad, inteligencia y razón. Pero también instinto, temor y deseo. Somos seres sociales, con conciencia, arrojados en el tiempo y anclados al espacio. Hijos del Padre de todo, aspirantes a lo eterno, herederos de una obra inconclusa. Diablos, Elián, no sé exactamente qué somos. Pero sí sé que buscamos un propósito. Y quizás, eso nos define más que cualquier otra cosa. Las palabras cayeron sobre los corazones como semillas, aunque nadie lo supo entonces. Giorgio fue llevado de nuevo al aula. Los niños se dispersaron como hojas en remolino. Y los vientos de la tarde, cómplices del olvido, borraron con suavidad los círculos, cuadrados y triángulos que Helio había dibujado en el suelo. Solo quedaron unos surcos casi invisibles, como recuerdos en la arena.
Helio partió sin despedirse, dejando atrás la escuela y sus muros, mientras el sol descendía, teñido de cobre, como un ojo cansado que ya no quería ver más.